Todos en algún momento hemos sentido la necesidad de buscar respuestas, de encontrar la razón detrás de nuestros problemas y nuestras emociones. Y la tendencia común es culpar a los demás o a las circunstancias externas. Si tan solo esta persona no me hubiera hecho esto, o si la situación hubiera sido diferente, tal vez mi vida sería mejor. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el verdadero cambio comienza en el momento en que dejas de culpar? Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos del siglo XX, entendió profundamente la naturaleza humana. Él creía que la vida que experimentamos no es simplemente una serie de sucesos azarosos, sino una manifestación de lo que llevamos dentro. Lo que ocurre en el mundo externo es solo un reflejo de lo que ocurre en nuestro inconsciente. Este concepto tan poderoso tiene el potencial de transformar tu vida por completo, si te permites dejar de culpar a los demás por lo que te ocurre. Es muy fácil caer en la trampa de la victimización. Nos encontramos constantemente buscando algo o alguien a quien señalar con el dedo. La culpa es del otro, decimos. Yo no tengo responsabilidad en esto. Pero Jung nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer que todo lo que nos sucede tiene una conexión con nuestra psique, con lo que guardamos en lo profundo de nuestro ser. La psicología de Jung está basada en la idea de que el inconsciente influye constantemente en nuestra realidad. Este inconsciente no es solo una parte reprimida de nosotros, sino un vasto océano de símbolos, recuerdos, experiencias pasadas y emociones no procesadas. En este espacio se encuentran nuestras sombras, esas partes de nosotros mismos que rechazamos y que preferimos no ver. Y es aquí donde comienza la magia del cambio. Cuando dejamos de culpar a los demás, comenzamos a ver que todo lo que ocurre en nuestra vida es una invitación a conocernos mejor. ¿Cómo podría ser esto posible? Bueno, imagina que te encuentras en una relación que te hace sentir constantemente frustrado. La tendencia común sería culpar a la otra persona. Es su culpa. Él o ella no entiende lo que siento, podrías pensar. Pero, si adoptas la perspectiva de Jung, verás que esta frustración no solo es culpa de la otra persona. En realidad, lo que esa relación refleja es una parte de ti mismo que no has integrado o que no deseas ver. Puede ser que esa persona te esté mostrando una parte de tu sombra, una parte que no has aceptado de ti. Cuando vemos a los demás como el problema, nos negamos la oportunidad de crecer. La verdadera transformación no ocurre cuando seguimos proyectando nuestras inseguridades o deficiencias en los demás. La transformación verdadera comienza cuando decidimos mirar hacia adentro y reconocer que nuestra paz interior no depende de lo que hagan o dejen de hacer los demás. Es un acto de valentía y conciencia, un acto de liberación de la necesidad de culpar. Antes de avanzar, aprovecho para decirte que mi libro ya está disponible. Está lleno de consejos y técnicas para ayudarte a superar bloqueos emocionales y amarte más. Encuentra el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Continuamos. Jung también hablaba del proceso de individuación, el camino hacia la integración total del ser. La individuación es un proceso profundo y transformador en el cual una persona busca armonizar todas las partes de sí misma, consciente e inconsciente, luz y sombra. El propósito de este proceso no es cambiar a los demás, sino cambiar la relación que tenemos con nosotros mismos. Es un viaje hacia el autoconocimiento, donde la culpa y el reproche dejan de tener lugar porque entendemos que todo lo que experimentamos es una proyección de nuestra psique. Ahora bien, ¿por qué es tan difícil dejar de culpar? La respuesta es simple pero profunda: el ego. El ego, esa parte de nuestra personalidad que busca siempre protegerse y mantenerse intacto, se resiste a cualquier tipo de cambio. El ego se siente seguro cuando puede señalar a los demás como culpables, porque al hacerlo,
refuerza su imagen de ser la víctima o la persona inocente. Sin embargo, Jung nos recuerda que el ego no es nuestro ser más auténtico. Es solo una máscara que usamos para interactuar con el mundo exterior. El verdadero cambio comienza cuando reconocemos que nuestra vida no es un accidente y que cada encuentro, cada relación y cada situación tienen algo que enseñarnos. El primer paso es dejar de culpar y empezar a preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de aferrarnos al resentimiento o al odio, podemos comenzar a ver las experiencias como oportunidades para sanar, para integrar esas partes de nosotros que hemos rechazado. El cambio no es fácil. Dejar de culpar no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere valentía y autocompasión. Pero Jung nos invita a abrazar ese viaje, a liberarnos del peso de la culpa y a aceptar que todo lo que ocurre en nuestra vida es parte de nuestra evolución. Cuando dejamos de culpar, dejamos de ser víctimas de nuestras circunstancias y comenzamos a ser los creadores conscientes de nuestra realidad. Cuando decides dejar de culpar, hay un cambio profundo que ocurre dentro de ti. Este no es un cambio superficial, ni algo que se puede lograr de un día para otro. El verdadero cambio, según Jung, solo se logra cuando tomamos plena responsabilidad por nuestra vida, por nuestras elecciones y por las emociones que experimentamos. Este es el primer paso hacia la liberación. La clave para lograrlo está en reconocer que todo lo que experimentamos, desde las relaciones que tenemos hasta los desafíos que enfrentamos, tiene una raíz en nuestro interior. La resistencia al cambio es algo natural, pero también es una de las principales barreras que enfrentamos. Cuando nos resistimos a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionar nuestras creencias y a liberar nuestras sombras, estamos condenados a repetir los mismos patrones una y otra vez. Jung nos enseña que si no confrontamos esas sombras, esas partes de nosotros que preferimos no ver, seguiremos proyectándolas hacia el mundo exterior y por ende continuaremos culpando a los demás por nuestras propias emociones y decisiones. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que, después de un conflicto o una pelea, sientes que no has hecho nada malo? ¿Que todo lo que ocurrió fue culpa de la otra persona? Esta es la forma en la que el ego opera. Se escuda en la defensa, en la negación, y se coloca como el ser inocente, el que no tiene responsabilidad. Sin embargo, al hacer esto, estamos ignorando el hecho de que las relaciones no ocurren en un vacío. Las interacciones humanas son la manifestación de nuestros propios estados internos. Si te encuentras constantemente en conflictos, luchando contra situaciones o personas, tal vez es hora de preguntarte, ¿qué hay dentro de mí que está creando estas experiencias? En el proceso de individuar nuestra conciencia, Jung nos invita a enfrentarnos a nosotros mismos. No se trata de hacer una evaluación externa, sino de mirar hacia nuestro interior, de reconocer esas partes que hemos rechazado y que nos afectan sin que nos demos cuenta. Esas partes que, al ser ignoradas, toman forma en situaciones, en emociones o en reacciones que no entendemos. Al integrar esas sombras, al aceptarlas como parte de quienes somos, podemos dejar de proyectarlas hacia los demás y, de esta manera, dejar de culpar. Una de las principales lecciones de Jung es que cuando dejamos de culpar, dejamos de ser esclavos de nuestras circunstancias. Si bien no siempre podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, sí tenemos el control sobre cómo respondemos a ello. La forma en que elegimos interpretar y reaccionar ante las situaciones de nuestra vida es el reflejo de nuestra conciencia. Si constantemente vemos el mundo como un lugar hostil, lleno de personas que nos atacan, estamos proyectando nuestros miedos y nuestra inseguridad. Pero si cambiamos nuestra perspectiva y empezamos a ver el mundo como una oportunidad para crecer, las relaciones se transforman, las experiencias cambian y nuestra paz interior comienza a aflorar.
Dejar de culpar también implica entender que no necesitamos que el otro cambie para sentirnos mejor. Si estás esperando que alguien más haga lo correcto o que cambie su actitud para que tú puedas encontrar la paz, nunca lo lograrás. La paz no proviene de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para estar en armonía con nosotros mismos, de aceptarnos y de dejar ir los rencores y resentimientos que nos atan al pasado. Jung creía que, en la medida en que cada uno de nosotros integra sus sombras y se reconcilia con su ser más profundo, se crea un equilibrio interno que afecta la forma en que nos relacionamos con el mundo. Así que, ¿qué pasa cuando dejamos de culpar? Nos abrimos a una nueva forma de ver nuestra vida. Ya no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino creadores conscientes de nuestra realidad. El cambio comienza a ocurrir cuando, en lugar de esperar que el mundo cambie para que nos sintamos mejor, decidimos cambiar nuestra perspectiva y nuestra relación con nosotros mismos. Este es el verdadero camino hacia el crecimiento y la autenticidad. Este proceso, aunque desafiante, nos permite liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan a patrones antiguos, a traumas no resueltos y a creencias limitantes. Al dejar de culpar a los demás, dejamos de darnos excusas para seguir siendo la misma persona que hemos sido. Nos despojamos de la máscara de la victimización y comenzamos a caminar con la fuerza de quienes toman plena responsabilidad por su vida. Jung también hablaba de la importancia de la conciencia en este proceso. El primer paso es estar consciente de nuestras reacciones, de nuestras emociones y de lo que sucede en nuestro interior. La conciencia es lo que nos permite ver las cosas tal como son, sin las distorsiones del ego o las proyecciones del inconsciente. Y es a través de esta conciencia que podemos empezar a ver que el mundo exterior no es más que un reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Las personas, los eventos, las situaciones, todo lo que ocurre a nuestro alrededor es una proyección de nuestro estado interno. Cuando nos damos cuenta de esto, entendemos que la culpa no tiene cabida. Ya no tenemos que culpar a los demás por lo que nos sucede, porque sabemos que todo lo que experimentamos tiene una razón de ser, una lección que aprender, un aspecto de nosotros mismos que necesitamos integrar. Dejar de culpar es el primer paso para empezar a tomar las riendas de nuestra vida. Es un acto de valentía y madurez emocional, una decisión consciente de dejar de ser víctimas y empezar a ser los protagonistas de nuestra propia historia. Cuando dejas de culpar, empiezas a experimentar una liberación profunda. La culpa es como un peso invisible que nos arrastra hacia abajo, que nos impide avanzar y que nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento innecesario. Jung nos enseñó que el sufrimiento no es algo que debemos evitar a toda costa, sino algo que puede ser transformador si sabemos cómo enfrentarlo. Al dejar de culpar, tomamos responsabilidad no solo por lo que hemos hecho, sino también por lo que hemos permitido que ocurra en nuestra vida. Este es un paso radical hacia la autorresponsabilidad. No se trata de culparnos a nosotros mismos, sino de reconocer que, al no integrar nuestras sombras o al no confrontar nuestras emociones más profundas, hemos dejado que las circunstancias externas controlen nuestra paz interior. El verdadero empoderamiento ocurre cuando dejamos de darle el control a los demás, a las situaciones o a los factores externos. Al tomar responsabilidad, nos ponemos al mando de nuestra vida, sin esperar que el mundo cambie para que nosotros estemos bien. Y aquí es donde surge una de las lecciones más poderosas de Jung, el proceso de integración. Al dejar de culpar, estamos en realidad integrando las partes de nosotros mismos que hemos reprimido, las que hemos negado porque no encajan con la imagen ideal que tenemos de nosotros. Las partes de nuestra personalidad que no aceptamos, esas que tememos mostrar, son las que se proyectan hacia los demás. Y es a través de estas proyecciones que continuamos culpando.
Cuando decidimos mirar hacia adentro, en lugar de culpar, comenzamos a integrar nuestras sombras, esas facetas que no queremos reconocer. Este proceso no es fácil, ya que implica aceptar todo lo que hemos negado, reconocer nuestras fallas y abrazar nuestra vulnerabilidad. Pero es a través de este proceso que nos convertimos en individuos completos, en seres humanos auténticos que ya no se ven amenazados por las imperfecciones, sino que las aceptan como parte de su humanidad. Es importante comprender que, cuando hablamos de integrar las sombras, no se trata de cambiarlas ni de hacerlas desaparecer. Jung nos invita a aceptarlas, a entenderlas y a permitir que se conviertan en una parte consciente de nosotros. Esto no significa que debamos actuar según nuestras emociones más oscuras o impulsivas, sino que debemos aprender a comprenderlas, a conocer su origen y a usar esa comprensión para vivir de manera más equilibrada. La integración de la sombra nos lleva a una vida más plena, porque nos libera de la constante lucha interna que mantenemos al rechazar lo que somos. Esta liberación no es una evasión del dolor, sino una aceptación profunda de que la vida no es solo luz y bondad, sino también oscuridad y conflicto. Solo al abrazar esta dualidad podemos encontrar la verdadera paz. Ahora bien, ¿cómo sabemos que estamos comenzando a integrar nuestras sombras? La respuesta radica en nuestra capacidad para vivir sin la necesidad de culpar a los demás, de estar en paz con nosotros mismos, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. La verdadera libertad llega cuando ya no dependemos de que las circunstancias externas sean perfectas para estar bien. En lugar de reaccionar impulsivamente ante los problemas, comenzamos a responder con serenidad, reconociendo que todo lo que nos ocurre tiene una lección que enseñarnos. El proceso de integración también nos permite vernos con mayor claridad. Cuando dejamos de culpar, dejamos de ver al mundo a través de los lentes de nuestra propia victimización. Empezamos a ver las situaciones por lo que realmente son, sin las distorsiones del ego o las proyecciones del inconsciente. Esta claridad nos permite tomar decisiones más conscientes, más alineadas con nuestra verdadera naturaleza. Pero este proceso no es algo que suceda de manera instantánea. Es un camino largo y a menudo difícil, pero es el único que nos lleva a una vida más auténtica. Al integrar nuestras sombras, no solo nos reconciliamos con nosotros mismos, sino que también comenzamos a ver a los demás de manera diferente. Ya no los vemos como enemigos o como culpables de nuestra miseria, sino como compañeros de viaje que, al igual que nosotros, están luchando con sus propias sombras. En última instancia, dejar de culpar es un acto de compasión. Es un acto de compasión hacia uno mismo, al reconocer que no somos perfectos y que está bien cometer errores. Es un acto de compasión hacia los demás, al entender que todos tienen sus propias luchas internas. Y es un acto de compasión hacia el mundo, al aceptar que no todo en la vida está bajo nuestro control, pero que siempre podemos elegir cómo reaccionamos ante lo que sucede. Cuando dejas de culpar, dejas de vivir en un estado de resistencia. El acto de culpar a otros o a las circunstancias es una forma de resistencia, de negar lo que está sucediendo. Pero cuando aceptamos lo que es, cuando dejamos de resistirnos a lo que no podemos cambiar, nos abrimos a la posibilidad de transformarnos. Es aquí donde la verdadera magia ocurre, porque la transformación solo puede ocurrir cuando dejamos de aferrarnos a lo que nos limita y nos abrimos a lo que realmente necesitamos. Jung nos enseña que la vida no se trata de buscar la perfección, sino de encontrar la integridad. La integridad no es la ausencia de sombras, sino la aceptación de que la luz y la oscuridad son partes esenciales de nuestra existencia. Solo al integrar ambas, podemos vivir una vida completa, libre de la necesidad de culpar y llena de la sabiduría que proviene del autoconocimiento. Este viaje no es fácil, pero es el único que nos permite alcanzar una vida auténtica,
una vida en la que ya no estamos a merced de los demás o de las circunstancias, sino en control de nuestra propia realidad. Al dejar de culpar, nos empoderamos para ser los creadores de nuestras vidas, para ser responsables de nuestro destino y para vivir con propósito y claridad. Cuando dejamos de culpar, comenzamos a crear una vida basada en nuestra verdad interior, una vida en la que nuestras decisiones ya no son producto de una reacción a las circunstancias, sino de una respuesta consciente y alineada con nuestro ser más auténtico. Este proceso de dejar ir la culpa y la victimización no solo nos transforma a nivel individual, sino que también influye en la manera en que nos conectamos con los demás. Empezamos a ver a los demás como compañeros de viaje, no como obstáculos o enemigos. Entendemos que cada uno está luchando sus propias batallas internas y en lugar de culpar, elegimos ofrecer comprensión y apoyo. Este cambio en la percepción también tiene un impacto profundo en la forma en que interactuamos con el mundo. Las oportunidades que antes parecían inalcanzables se vuelven posibles, porque al alinearnos con nuestra autenticidad, comenzamos a atraer lo que realmente nos corresponde. Es como si, al soltar lo que nos ata, abriéramos las puertas a una nueva realidad donde las cosas encajan de manera armoniosa. Recuerda que el camino hacia la autenticidad y el autoconocimiento no es fácil, pero es un viaje necesario para alcanzar una vida llena de paz, propósito y satisfacción. La transformación comienza cuando decidimos dejar de culpar, cuando nos damos cuenta de que somos los arquitectos de nuestra realidad. Es un acto de valentía y de amor propio. Y, aunque el proceso pueda ser desafiante, el resultado es una vida más plena, conectada y consciente. Ahora es tu momento de dar el primer paso. La invitación de Jung es clara. Conoce tu sombra, acepta quién eres y deja de culpar. Solo así podrás liberarte de las cadenas invisibles que te atan y comenzar a vivir de acuerdo con tu verdad más profunda. Este viaje de autoconocimiento y transformación está al alcance de todos, pero solo aquellos que se atreven a mirar dentro de sí mismos pueden realmente experimentar los beneficios de esta poderosa lección. Te invito a reflexionar sobre tu vida. ¿Qué parte de ti has estado reprimiendo? ¿Qué relaciones o situaciones has estado sosteniendo por miedo o por la necesidad de culpar a otros? Hazte esas preguntas y, con valentía, decide dar el paso hacia tu autenticidad. La libertad está en tu interior y solo tú tienes el poder de liberarte. Si este mensaje resonó contigo, te invito a ser parte de este viaje de transformación. Comparte este video con aquellas personas que crees que también necesitan escuchar este mensaje. Deja tu comentario abajo y cuéntame qué parte de este contenido tocó tu corazón. Tu interacción no solo ayuda a que más personas lleguen a este mensaje, sino que también crea una comunidad de personas comprometidas con su crecimiento personal y con la búsqueda de su verdadero yo. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Recuerda, cada vez que compartes, comentas o interactúas, estás ayudando a que este contenido llegue a muchas más personas que necesitan este mensaje de autotransformación. Juntos, podemos crear un movimiento de conciencia, donde el conocimiento y el crecimiento personal sean accesibles para todos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el siguiente video, donde continuaremos explorando las lecciones de Jung y cómo podemos aplicar sus enseñanzas para transformar nuestras vidas. No olvides, el verdadero cambio comienza cuando dejas de culpar y te tomas responsabilidad de tu propio destino. Te espero